Buenas noches, querido oyente. Bienvenidos a Universo Mitológico. Durante milenios, se nos ha dicho que Dios nos creó a su propia imagen y por amor. Pero, ¿y si la realidad fuera más una necesidad industrial que una gracia divina? ¿Y si no fuéramos más que máquinas biológicas diseñadas para trabajar en las minas de oro de unos señores descendidos del cielo? Bromas aparte, ¿por qué existe realmente una historia así en los registros sumerios? ¿Podrían las tablillas sumerias estar narrando un oscuro secreto sobre el origen de la humanidad? Hoy, descendemos a las profundidades de Mesopotamia, a las antiguas tablillas sumerias. Es posible que hace decenas de miles de años, una raza avanzada proveniente del espacio exterior manipulara nuestra genética. Vengan conmigo, echemos un vistazo a los restos de la historia. Antes de comenzar, para apoyar la continuidad de nuestras series sobre mitología y leyendas históricas, y para que podamos realizar investigaciones profundas sobre otros dioses mitológicos, por favor, no olviden darle a me gusta al video y suscribirse al canal. Realmente necesitamos su apoyo para que estas historias olvidadas salgan a la luz. Ahora, por favor, detente un momento, dale a me gusta y suscríbete. Respira hondo. La historia de los Anunnaki comienza ahora. Todo comenzó en Nibiru, el lejano y misterioso visitante de nuestro sistema solar. Este planeta gigante, que giraba en un ciclo de miles de años, se enfrentaba a un desastre. Su atmósfera se estaba perforando y su energía vital se filtraba al espacio exterior. Los científicos de Nibiru encontraron una única solución: el oro. Sin embargo, no se trataba de una joya o una herramienta de riqueza como la conocemos. Para ellos, el oro era el único remedio tecnológico que, al ser rociado en polvo en la atmósfera, envolvería al planeta como un escudo, mantendría el calor interno y bloquearía la radiación cósmica. Cuando las vetas de oro se secaron en su propio mundo, comenzó la lucha por la existencia para los Anunnaki. Pusieron sus ojos en el espacio profundo, en las partes internas del sistema solar. La Tierra, que brillaba como una joya azul, era su única esperanza de salvación. Cuando los primeros pioneros Anunnaki descendieron a las tierras fértiles de Mesopotamia, a las aguas poco profundas del Golfo Pérsico, el mundo era todavía salvaje y desierto. Estos seres que bajaron del cielo llegaron con enormes estructuras metálicas y una tecnología que desafía los límites de nuestra mente actual. Fundaron su primera ciudad, Eridu, que representaba el hogar en la lejanía. Sin embargo, pronto comprendieron que el polvo de oro filtrado de los lechos de los ríos no bastaría para salvar a Nibiru. Las grandes reservas reales estaban en el sur, bajo las tierras oscuras y profundas del continente africano. Al mando estaba Enlil, un líder severo, disciplinado y autoritario. Enlil ponía la jerarquía por encima de todo. Los dioses de nivel inferior, conocidos como la clase trabajadora, es decir, los Igigi, fueron enviados bajo tierra, a esos corredores estrechos y asfixiantes donde el sol nunca sale. Aquí comenzó ese terrible ciclo que duraría decenas de milenios. Los Igigi cavaron kilómetros bajo tierra durante períodos de tiempo imposibles de imaginar con nuestra percepción temporal. Su sudor se mezclaba con el oro, y sus cuerpos inmortales se desgastaban cada día más en las minas polvorientas. Los registros sumerios dan detalles escalofriantes al describir este proceso. Hablan de una carga tan pesada
que incluso los dioses se rebelarían. Las minas no eran solo una tortura física, sino también una ruina espiritual. Los dioses trabajadores, aplastados bajo el puño de hierro de Enlil, acumulaban cada día más ira. No veían las majestuosas naves en el cielo ni los palacios a la orilla del río. Solo escuchaban el sonido de las rocas oscuras y el incesante picar. Creen que hoy en nuestro mundo moderno, ese cansancio interminable y la sensación de trabajar como un esclavo para un sistema que sentimos en lo más profundo, podría deberse a que los Anunnaki nos diseñaron como esclavos y trabajadores. Aunque el tiempo fluía de manera diferente para los Anunnaki, para los Igigi, la paciencia estaba a punto de agotarse. Habían pasado 100.000 años. Finalmente, llegó ese momento histórico en que la paciencia terminó. Los Igigi, que trabajaban en las minas de las profundidades de Sudáfrica, arrojaron sus picos al suelo. Encendieron sus antorchas y comenzaron a marchar hacia la región sagrada, donde se encontraba su rey Enlil, hacia los palacios centrales en Mesopotamia. Esto no era solo una protesta. Era la primera huelga cósmica iniciada contra los señores del universo. Cuando llegaron a la puerta del palacio y la luz de sus antorchas golpeó las ventanas de Enlil, los señores del cielo sintieron miedo por primera vez. Los Igigi gritaban, «¡Ya no cavamos más!». Enlil estaba listo para activar sus métodos más severos para reprimir la rebelión. Destruirlos, luchar contra los rebeldes, estaba en su naturaleza. Sin embargo, su hermano Enki, el señor de las aguas y de la sabiduría, abordó el asunto con una visión más profunda. Como siempre, sabía que una guerra dejaría a Nibiru totalmente sin oro. Enki tenía en mente una idea que cambiaría la historia de todo el universo, desafiando los límites morales y éticamente cuestionable. Crear otra cosa que hiciera el trabajo en las minas, que aliviara el dolor de los dioses, pero que no fuera tan poderosa como ellos. Esta propuesta dejó incluso la dureza de Enlil en un momento de asombro. Enki señaló a las criaturas primitivas que ya estaban evolucionando en la Tierra, es decir, las formas humanas arcaicas de aquel periodo, modificarlos, inocularles la esencia de los dioses y crear una raza trabajadora. Esta idea se presentó no como un milagro de la creación, sino como un proyecto de ingeniería completamente pragmático. Enlil dudaba de este ser híbrido. Temía que se convirtiera en una fuerza incontrolable, pero el hambre de oro superó cualquier duda. Nibiru se estaba apagando y el tiempo se agotaba para los Anunnaki. Así, se pulsó el botón para el experimento genético más oscuro de la historia. Bajo la guía de Enki se establecieron los laboratorios llamados Casa de la Creación. La evolución salvaje del mundo estaba a punto de ser desviada de su curso por una intervención externa. Los primeros prototipos de la humanidad no se diseñaban en una mesa por amor, sino para reprimir una rebelión y salvar un planeta. Entonces, un ser cuyo único vínculo con su creador es la fuerza de trabajo, ¿qué heredaría en su alma? ¿Cómo arruinaría el hecho de que Enki añadiera fragmentos de su propia inteligencia a estos códigos genéticos, la imagen del esclavo obediente que Enlil quería? El silencio en las minas pronto se rompería con los primeros gritos de un nuevo ser, el humano. Pero este nacimiento traería consigo tal secreto que permanecería oculto durante miles de años, y solo hoy nos guiñaría un ojo desde las polvorientas tablillas. El ruido creado por la rebelión en las minas había dejado su lugar a un silencio profundo y siniestro. Las antorchas que estaban a punto de apagarse frente al palacio de Enlil eran una advertencia para los señores del universo. El orden debía cambiar. La propuesta de Enki, el dios de la sabiduría,
había provocado tormentas en el consejo de los dioses. Arrancar a un ser vivo de su propio flujo natural e inocularle una esencia divina significaba desafiar los límites de las leyes cósmicas. Sin embargo, ante la atmósfera moribunda de Nibiru y la ira incesante de los Igigi, no quedaba otra opción. Así, se fundó el primer y más avanzado laboratorio de la historia, mencionado en los textos antiguos como Bit Shipti, es decir, la casa de la creación. Este lugar no era ni un templo ni un palacio. Era un centro de ingeniería biológica. Enki se puso a trabajar junto a Ninhursag, la diosa sanadora y experta en nacimientos. Su objetivo era claro: tomar a esos homínidos primitivos que ya existían en la Tierra, fuertes y resistentes pero de inteligencia limitada, y convertirlos en trabajadores Anunnaki. Esto no era solo un proceso de dar forma, era reescribir las claves del ADN. Enki decidió añadir su propia sangre, es decir, su propio código genético, a este proceso. Sin embargo, esta operación no avanzaba tan fácilmente como se pensaba. Las tablillas sumerias describen con un lenguaje aterrador los intentos fallidos que ocurrieron entre los muros de este laboratorio. Los seres que aparecieron en los primeros intentos eran defectuosos. Algunos no tenían visión, a otros les faltaban extremidades, y otros tenían mentes demasiado débiles para soportar esta carga divina. Los dioses, mientras buscaban al Lulú perfecto, es decir, al trabajador, en realidad estaban apostando con el equilibrio de la naturaleza. Podría ser que el hecho de que los científicos modernos no puedan explicar ese eslabón perdido inexplicable en el genoma humano y el desarrollo masivo del cerebro que ocurrió repentinamente sea, en realidad, una prueba de esas intervenciones secretas realizadas en estos laboratorios hace miles de años? Por supuesto que no, amigos. Estoy bromeando. Pero tal vez podamos explicar este tema a través del desarrollo de las religiones. Por ahora, volvamos a la historia. Mientras los experimentos continuaban, Enlil observaba el proceso con impaciencia. Para él, este nuevo ser era solo una herramienta. No era diferente de un pico o una pala. No le des alma, solo dale obediencia, le decía a Enki. Pero Enki había comenzado a sentir un vínculo extraño hacia lo que había creado. No quería que este ser, al que había añadido partes de su propia sangre y mente, fuera solo un esclavo. Después de largos y dolorosos intentos, finalmente llegó ese momento histórico, cuando Ninhursag trajo al mundo a ese ser híbrido que llevaba en su vientre. El silencio de la casa de la creación se rompió con el llanto de un bebé. Este era Adamu, el primer prototipo de humano moderno, proveniente de la tierra y de la sangre. Adamu no era tan inteligente como un dios, pero tampoco era tan inconsciente como un animal. Era un puente suspendido entre dos mundos, diseñado para servir a sus señores. Sin embargo, el nacimiento de Adamu fue más el comienzo de una nueva crisis que una victoria. Un solo trabajador no bastaría para excavar las minas. Necesitaban un ejército de ellos. Los Anunnaki comenzaron a copiar y multiplicar a Adamu. Los primeros humanos fueron ubicados alrededor de esos enormes zigurats que brillaban bajo el sol de Mesopotamia y de las minas oscuras de África. Se les enseñó a hablar. Se les dio la capacidad de entender órdenes, pero, lo más importante, se les enseñó el miedo. Ese profundo asombro que sentían hacia sus dioses, es decir, hacia sus creadores, era en realidad un mecanismo de supervivencia codificado genéticamente. El humano, mientras despertaba cada mañana y bajaba a las minas de oro, no llevaba en su espalda el látigo de los dioses, sino esa pesada obediencia en sus genes. Con el paso del tiempo, estos seres creados por Enki comenzaron a desarrollarse más rápido de lo que los Anunnaki esperaban.
Adamu y su linaje no solo trabajaban, también observaban. Observaban cómo los dioses bajaban del cielo, cómo despegaban esos pájaros metálicos brillantes y el lenguaje de las estrellas. Cuando Enki comenzó a enseñarles secretamente la agricultura, los números y la escritura, la ira de Enlil llegó a su punto máximo. Según Enlil, dar conocimiento a un esclavo era acercarse al fuego con pólvora. Solo deben cavar minas, no deben pensar, gritaba en los pasillos de su palacio. Este abismo entre los dos hermanos también dividiría el destino de la humanidad en dos. Por un lado, una mano dura que nos veía solo como fuerza de trabajo. Por el otro, un guía secreto que nos susurraba el conocimiento. A medida que los humanos se multiplicaban, el paisaje de Mesopotamia también cambió. Ya no solo existían las ciudades de los dioses. En los suburbios de estas ciudades, entre el polvo y el lodo, se levantaban colonias humanas. Estas primeras ciudades eran, en realidad, las primeras obras de construcción masivas de la historia. La humanidad, mientras creía que estaba fundando su propia civilización, en realidad estaba construyendo enormes depósitos para acumular ese metal brillante que sus señores enviarían a Nibiru. Pero había un problema. Esa pequeña pizca de curiosidad que Enki dejó durante la intervención genética crecía como un signo de interrogación en la mente de los humanos. ¿Por qué estábamos aquí? ¿Por qué trabajábamos solo para ellos? Y lo más importante, ¿eran estos dioses que nos crearon realmente inmortales o eran simplemente mortales más avanzados como nosotros? Los sonidos de los picos en las minas dejaban su lugar poco a poco a los susurros. El humano había llegado a ese umbral crítico donde comenzaba a cuestionar su propia existencia. Esta aventura biológica que comenzó en el laboratorio de Enki ahora estaba evolucionando hacia una dimensión incontrolable. Lo que Enlil temía estaba a punto de suceder. El ser creado comenzaría a reconocer a su creador y a poner sus ojos en su trono. Pero la respuesta de los Anunnaki a esto sería dura. ¿Regresarían algún día esas naves brillantes en el cielo para limpiar a estos esclavos imperfectos? ¿O el humano crearía un imperio a partir de su propia esclavitud? Mientras los primeros lamentos de Adamu y sus descendientes se mezclaban con los vientos abrasadores de Mesopotamia, comenzaba una nueva era en la tierra. Ya no existían solo esas estructuras perfectas que se alzaban por manos de los dioses. Ahora había obras de construcción donde decenas de miles de personas sudaban, apilando enormes ladrillos de barro uno sobre otro. Los Anunnaki comenzaron a utilizar esa ambición de trabajo que codificaron en la estructura genética del humano para recoger sus frutos. Ciudades legendarias como Eridu, Bat-Tibira, Larsa y Sipar eran en realidad las primeras prisiones gigantescas levantadas por la mano humana. Cada ciudad estaba bajo el mando de un líder Anunnaki, y cada líder quería obtener el máximo rendimiento de su propio ejército de trabajadores. El flujo de oro se había acelerado, y ese escudo brillante necesario para la salvación de Nibiru comenzaba a tomar forma poco a poco en el cielo. Sin embargo, a medida que el metal brillaba, la antigua inquietud entre los dioses también se profundizaba. Enlil, como el soberano absoluto del cielo y de la tierra, veía al humano solo como una herramienta. Para él, el humano no era diferente de un pico o un buey. A medida que los humanos se multiplicaban y sus lenguas llenaban la llanura de Mesopotamia, Enlil comenzó a sentirse molesto por esta situación. El ruido que hacían los humanos, sus discusiones entre ellos y sus demandas interminables rompían su silencio divino. En cambio, su hermano Enki, es decir, el verdadero arquitecto del humano,
había desarrollado un proteccionismo paternal hacia estos seres que había creado. Enki, en pasadizos secretos y en las habitaciones oscuras de los Ziggurats, enseñaba a los humanos no solo a trabajar, sino a leer las estrellas, a labrar la tierra y el misterio de los números. Según Enki, el humano era un socio que quitaba la carga a los dioses. Según Enlil, era solo un animal de carga. Esta separación no era solo una diferencia de opinión, sino la primera gran guerra política de la historia. Enlil ordenaba que se limitara el número de humanos y que se mantuviera su inteligencia bajo control. Hablan demasiado, hacen demasiadas preguntas, decía en las reuniones del consejo. Temía que los humanos comenzaran a cuestionar su propio linaje divino. Por otro lado, Enki ya le había entregado la antorcha al humano. El conocimiento, una vez que entra en la mente, es como un virus irreversible. Los humanos habían comenzado a darse cuenta de que sus señores eran solo seres más grandes, más fuertes y con tecnología más avanzada, pero que en esencia cargaban con miedos mortales como ellos mismos. Se construían templos, los altares se llenaban de oro, pero en los ojos de las personas que rezaban ante estos altares ya no solo había miedo, sino una profunda búsqueda de significado. Desde las profundas minas de Sudáfrica hasta los altos Ziggurats de Mesopotamia, todo lugar se había convertido en una línea de producción. Los Anunnaki construyeron enormes puertos espaciales para refinar el oro y transportarlo a Nibiru. Los humanos observaban con terror y admiración cómo estos gigantescos pájaros metálicos se elevaban al cielo lanzando fuego. Estas escenas prepararían el terreno para que, miles de años después, las religiones hablaran de dioses que bajan del cielo y carros de fuego. Sin embargo, este cuadro majestuoso ocultaba una gran tragedia. Mientras la humanidad construía un mundo para sus señores, enterraba su propia libertad cada día más profundamente. A medida que la presión de Enlil aumentaba, los campos de trabajo en las ciudades se volvieron aún más estrictos. Ahora no solo el oro, sino todas las necesidades de los dioses, su comida, su ropa y su comodidad, estaban sobre los hombros de los humanos. Enki hizo un plan en secreto. Si la humanidad permanecía solo como un esclavo, al final sería completamente destruida, porque la paciencia de Enlil se estaba agotando. Enki llamó a su lado a algunos humanos elegidos, los reyes sabios. Les inoculó características genéticamente superiores y les entregó las llaves de la civilización. Este fue el comienzo de los linajes reales, es decir, de los gobernantes que reciben autoridad de Dios. Enki quería convertir al humano de ser solo un trabajador de mina en una organización que se gobernara a sí misma. Así, tal vez Enlil desistiría de destruirlos. Sin embargo, este movimiento fue la gota que colmó el vaso para Enlil. ¿Convertirás a estas criaturas hechas a nuestra imagen en nuestros rivales?, gritó su hermano mayor. Esta tensión entre los dos hermanos se había convertido en una energía tan colosal que afectaba incluso a la atmósfera de la Tierra. Mientras las ciudades de Mesopotamia progresaban con la sabiduría de Enki por un lado, por el otro se sacudían con las tormentas destructivas y las sequías punitivas de Enlil. La humanidad era como una colonia de hormigas, aplastada entre dos poderes gigantes. Pero esta presión produjo un resultado inesperado. Los humanos comenzaron a organizarse entre ellos, a imitar secretamente las tecnologías de sus señores. Las palabras de rebelión susurradas en las profundidades de las minas ahora se hablaban en voz alta en las plazas de las ciudades. Mientras los Anunnaki observaban cómo este ser que habían creado se salía de control, la fatídica sombra de Nibiru apareció de nuevo en el cielo. Nibiru se acercaba, y este acercamiento no significaba solo un envío de oro,
significaba que el campo magnético de la Tierra se trastornaría y que un desastre masivo estaba a la puerta. Enlil vio este desastre natural como una oportunidad. Había llegado el momento que esperaba para librarse de la humanidad, para borrar por completo a esta raza ruidosa y rebelde. Enki, por su parte, se preparaba para hacer lo prohibido, para romper el juramento del Consejo de los Dioses, con el fin de salvar a este milagro imperfecto que moldeó con sus manos. Las aguas subirían, la tierra se sacudiría, y este mundo creado por los dioses pasaría por una gran prueba. Pero la verdadera pregunta era, ¿qué había hecho el humano para merecer la ayuda del Dios que quería salvarlo? Aunque el tiempo fluía como un río para las vidas infinitas de los Anunnaki, para esos pequeños y ruidosos seres en la Tierra, los humanos, cada segundo era una lucha. Mientras los enormes zigurats de Mesopotamia simbolizaban la nostalgia de los señores por el cielo, el luminoso y rojizo resplandor de Nibiru comenzaba a aparecer nuevamente en el horizonte. El ciclo de 3600 años se estaba completando. A medida que Nibiru se acercaba a su punto más cercano a la Tierra, es decir, al punto de cruce, traía consigo no solo una oportunidad para el envío de oro, sino también un desastre cósmico. La inmensa gravedad del planeta gigante doblaba el campo magnético de la Tierra como si fuera un papel, inquietando las profundidades de los océanos. Los científicos Anunnaki se habían dado cuenta de la situación. Los glaciares se derretirían, las aguas subirían y la Tierra sería sometida a una limpieza masiva. Este era un desastre natural. Sin embargo, para Enlil, era una oportunidad divina. Enlil convocó al Consejo de los Dioses a una reunión de emergencia. Su decisión era firme. El ruido de la humanidad cesaría. Esta raza incontrolable se hundiría en el silencio bajo las aguas. Nosotros los creamos y ahora los dejamos a la naturaleza, dijo con voz fría. Hizo que todos los miembros del consejo hicieran un juramento sagrado para no informar a los humanos sobre el desastre inminente. La humanidad, ignorante de las tormentas que se desataban sobre ella, refinaba su último oro para sus señores y ofrecía sus últimos sacrificios. Sin embargo, Enki, el dios de la sabiduría, no podía permitir que estos seres que él mismo había moldeado, integrando su propia sangre y mente, fueran aplastados como insectos. Debía ser fiel a su juramento. No podía decirle directamente a un humano, huye. Pero Enki era un maestro, no en romper las prohibiciones, sino en esquivarlas. Podría ser que la razón por la que cientos de diferentes leyendas del diluvio, contadas en todo el mundo, por civilizaciones que nunca se conocieron entre sí, hablen del mismo barco y la misma salvación, sea realmente el eco en nuestra memoria genética de esta evacuación cósmica ocurrida hace miles de años. Enki fue a la choza de cañas de Ziusudra, el fiel y sabio rey de Mesopotamia, a quien conocemos como Noé. Se colocó detrás de la pared y comenzó a susurrar no al rey, sino a la pared de la choza. Pared de cañas, escucha mis palabras, derriba todas las casas, construye un barco, lleva en él a tu familia y las semillas de todo ser viviente. Porque los señores del cielo han decidido borrar el mundo que crearon. Enki no había roto el juramento, simplemente había hablado con una pared. Sin embargo, Ziusudra había recibido el mensaje. La construcción de ese barco, una maravilla de la ingeniería diseñada con la alta tecnología de los Anunnaki, recubierta de betún por fuera y capaz de resistir olas gigantescas, comenzó en secreto. Mientras la gente creía que el barco era un templo, Ziusudra y su familia competían contra el tiempo para proteger el legado genético de la humanidad.
Cuando el cielo comenzó a oscurecerse y el sol a esconderse bajo un manto rojizo, los Anunnaki activaron sus propios planes de evacuación. Aquellas naves de metal brillante despegaron de la llanura de Mesopotamia con un gran estruendo y se elevaron hacia las naves nodriza en órbita. Los dioses se habían retirado a una distancia segura para observar el mundo que crearon desde lo alto. Cuando la última nave despegó, las presas estallaron y el cielo abrió sus compuertas. Las tablillas sumerias describen ese momento con un lenguaje aterrador. La tormenta golpeó la tierra como un tirano. Las aguas superaron las cimas de las montañas. Mientras Enlil observaba con satisfacción desde arriba, Enki estaba sumido en el dolor, hasta que vio aquel enorme barco recubierto de betún flotando sobre las olas como una cáscara de nuez. Cuando la tormenta amainó y las aguas comenzaron a retirarse, la tierra ya no era un lugar familiar. Las ciudades estaban enterradas en el lodo. Las minas de oro se habían llenado de agua, y millones de Lulus habían desaparecido. Ziusudra, cuyo barco se asentó en las laderas del monte Ararat o el monte Nisir mencionado en los textos sumerios, solo encontró un silencio desolado al abrir las puertas. Cuando encendió un fuego para ofrecer su gratitud, el humo se elevó al cielo. Cuando los Anunnaki descendieron de nuevo a la tierra y vieron a los humanos sobrevivientes, la ira de Enlil sacudió el cielo y la tierra. El juramento se había roto. Se abalanzó sobre Enki, pero Enki estaba tranquilo. ¿Cómo reconstruiremos este mundo sin ellos?, preguntó. ¿Quién cavará las minas? ¿Quién construirá los templos? La necesidad de oro aún continuaba. Ve la atmósfera de Nibiru. Aún era sensible. Enlil tuvo que enfrentarse a una realidad pragmática. La humanidad era una herramienta indispensable para los Anunnaki. La mantenido con presciente. Sin embargo, esta vez, las condiciones cambiarían. Las vidas de los humanos serían acortadas, sus inteligencias divididas y sus lenguas confundidas para que nunca más pudieran unirse y desafiar a los dioses. En este nuevo orden mundial establecido después del diluvio, la humanidad fue redefinida ya no como un esclavo salvaje, sino como un sirviente civilizado. La realeza descendió del cielo a la tierra una vez más. Pero esta vez, los reyes eran solo sombras de los dioses. Mientras una nueva civilización brotaba de las tierras lodosas de Mesopotamia, en el corazón del ser humano quedaba la herida de esa gran traición. Quienes nos crearon también habían intentado destruirnos. Este trauma formaría la base de las religiones y mitologías. La imagen de un Dios que es tanto amado como temido, que castiga y premia a la vez. Pero, ¿qué nos ocultaron realmente los Anunnaki después del diluvio? ¿Qué tecnologías ancestrales se llevaron consigo en aquellas naves que ascendieron al cielo? La humanidad se había salvado de debajo de las aguas, pero la verdadera gran prueba sería seguir el rastro de sus señores en este mundo nuevo y limitado. Cuando las aguas destructoras del diluvio se retiraron, de las ciudades de Mesopotamia que alguna vez brillaron solo quedaba una profunda capa de lodo y silencio. Sin embargo, los planes de los señores que descendieron del cielo no terminaron con este desastre. Al contrario, evolucionaron hacia una fase más estratégica. Cuando los Anunnaki regresaron a la Tierra, era necesario reconstruir las minas de oro y los puertos espaciales, pero esta vez había un problema. La población humana había disminuido y la antigua infraestructura tecnológica había desaparecido. Enlil y Enki decidieron dividir el mundo en regiones. Mesopotamia sería revitalizada, pero se establecerían nuevos centros logísticos en el valle del Nilo y en las orillas del Indo.
Esta fue la verdadera historia del surgimiento de las civilizaciones que hoy conocemos como Egipto y Sumeria, que aparecieron en el escenario de la historia de forma repentina y totalmente desarrolladas, sin pasar por ninguna etapa evolutiva. En este nuevo periodo, las estructuras construidas ya no debían ser solo de adobe, sino de piedras colosales que no se sacudieran durante miles de años. Esas enormes pirámides que se alzan en la llanura de Giza, en Egipto, no eran, como se cree, simples tumbas para los faraones. Eran gigantescas centrales de energía y señales de navegación construidas por los Anunnaki para sus naves en el cielo. El ser humano no colocó estas piedras mediante métodos primitivos, sino con las tecnologías de ondas sonoras y frecuencias ofrecidas por sus señores. Bloques que pesaban toneladas se volvían ligeros como plumas bajo las varas sagradas de los dioses. La humanidad, mientras trabajaba en estas obras de construcción masivas, reforzaba su fe en el poder tecnológico de sus señores. Esta admiración se transformaba con el tiempo en esa lealtad inquebrantable que llamamos religión. Aquí es necesario detenerse y preguntar, ¿podría ser que el corte perfecto y la colocación milimétrica de esos enormes bloques de piedra que la arqueología moderna aún no puede explicar sean, en realidad, la firma de estos ingenieros celestiales que caminaban entre nosotros hace miles de años, utilizando tecnología de precisión láser? Aunque para los humanos este periodo parecía una edad de oro, en realidad eran parte de una jerarquía muy estricta. Los Anunnaki asignaron a cada región un gobernante semidios proveniente de su propio linaje. Esta es la base de la afirmación del derecho divino a gobernar de los reyes. Los humanos, a través de estos gobernantes, servían a los dioses. Refinaban el oro extraído de las minas y lo entregaban en las zonas de aterrizaje de los dioses en la cima de los enormes zigurats. Sin embargo, bajo este esplendor crecía una inquietud. Los líderes Anunnaki habían comenzado a tener conflictos por el reparto de las tierras en el mundo. Marduk, el hijo de Enki, quería convertir a Babilonia en su centro de operaciones y tomar el legado de su padre como el único soberano de todo el mundo. Este periodo, que aparece en las tablillas sumerias como la Guerra de los Dioses, está lleno de historias de flechas ardientes que brillaban en el cielo y armas brillantes que convertían las ciudades en cenizas en un instante. Los restos antiguos que hoy se asemejan a las huellas de una explosión nuclear son, tal vez, pruebas de esta guerra civil tecnológica de aquellos días. Los humanos ya no eran solo trabajadores de las minas, sino también los peones en las guerras de sus señores. Mientras los dioses luchaban, los ejércitos de esclavos que crearon se destruían unos a otros en las llanuras de Mesopotamia. En este proceso, los Anunnaki entregaron parte de su tecnología a los humanos como armas. Esto reforzó el oscuro y antiguo encuentro de la humanidad con la violencia. Enki sentía una profunda tristeza por este rumbo. Observar cómo el ser que creó se convertía tanto en un artista como en un asesino era su mayor tragedia. Aún así, continuó filtrándoles información secreta. Susurró a sacerdotes elegidos los secretos de la astronomía, la medicina y algunos misterios de la genética. Esta información sería el corazón de las sociedades esotéricas y las enseñanzas ocultas durante miles de años. Sin embargo, el estricto mecanismo de control establecido por Enlil impedía que los humanos comprendieran plenamente esta información. La humanidad creía que la tecnología de sus señores era un milagro y aceptaba su presencia física como un misterio sagrado. La atmósfera de Nibiru finalmente había sido reparada y la necesidad de oro había sido satisfecha. Para los Anunnaki, el mundo ya no era un centro de producción,
sino que se transformaba poco a poco en un campo de experimentos caótico que debía ser abandonado. Las guerras entre ellos y la densa energía de la Tierra los habían agotado. Sin embargo, antes de irse dejaron tras de sí tal legado que no son solo edificios de piedra, sino ese miedo a ser observado por un poder superior, grabado en la mente humana. Cuando las naves en el cielo comenzaron a despegar una por una, los humanos ofrecían sacrificios en la cima de los zigurats gritando, ¡vuelvan! Entonces, ¿realmente abandonaron los Anunnaki la Tierra por completo? ¿O dejaron antes de irse una clase gobernante secreta que portaba sus propios lazos de sangre entre la humanidad? Esas máquinas gigantescas y tecnologías de cristal, enterradas bajo las arenas de Mesopotamia, ¿están esperando para despertar de nuevo algún día? Cuando el cielo se oscurezca una vez más y el planeta rojo Nibiru aparezca en nuestro horizonte, regresarán para controlar esta enorme civilización que crearon, el ser humano. Como un niño huérfano tras la partida de sus señores, lleva miles de años mirando al cielo, esperando que esa voz divina resuene de nuevo. Pero el verdadero peligro puede no estar en su regreso, sino en el hecho de que ese sistema de esclavitud que dejaron atrás y que nosotros creemos que es la modernidad todavía funcione a la perfección. A medida que llegamos al final de nuestra historia de los Anunnaki, las tablillas de piedra dejan su lugar al zumbido del mundo moderno. Mientras aquellas naves de metal brillante en el cielo se borraban una a una del horizonte de Mesopotamia, dejaron atrás solo enormes estructuras de piedra. Ve una humanidad que había perdido el rumbo. La necesidad de oro de Nibiru había sido satisfecha. Su atmósfera había sido sellada. Para los señores, este planeta azul ya no era más que un puesto avanzado remoto que había cumplido su misión. Sin embargo, no se lo llevaron todo al partir. Esos conocimientos prohibidos que el dios de la sabiduría, Enki, susurró a nuestros genes, y el miedo a la obediencia que Enlil grabó en nuestra alma, fueron la base oculta de cada civilización que construiríamos durante milenios. Los Anunnaki pueden haberse retirado físicamente de entre nosotros. Pero, ¿y el sistema que establecieron? ¿Es coincidencia que la economía mundial todavía se base hoy en el oro y los metales preciosos, y que gastemos nuestra energía construyendo estructuras gigantescas y sistemas jerárquicos? Tal vez nosotros, aunque los señores se hayan ido hace mucho tiempo, todavía llevamos el alma de los Igigi que trabajan en aquellas minas oscuras. Las tablillas sumerias relatan que los dioses juraron que regresarían algún día. Este regreso, ¿será solo una visita física o ocurrirá cuando llegue esa hora del despertar que duerme en nuestro código genético? En este punto, quiero que se detengan a pensar por última vez. ¿Somos seres con libre albedrío que determinan su propio destino? ¿O somos herederos biológicos que interpretan el último acto de un guión escrito hace miles de años? Tal vez los Anunnaki no se fueron a ninguna parte. Tal vez continúan dirigiendo este enorme sistema que establecieron desde las sombras, a través de una clase de élite secreta que porta sus propios lazos de sangre. Esas estrellas lejanas que vemos al mirar al cielo eran los caminos por donde alguna vez vinieron nuestros creadores. Ahora, esos caminos se han convertido en las paredes de una prisión que esperamos explorar. El día que la humanidad descifre el secreto de su propia creación, es decir, el día que descubra ese polvo divino dentro de sí misma, romperá realmente las cadenas de la esclavitud. Hasta ese día, los vientos de Mesopotamia continuarán susurrándonos lo mismo. Son hijos de los que vinieron del cielo, pero para ser los dueños de la tierra, deben recordar sus propias raíces. Buenas noches, querido oyente. Claro, si es que algo así es posible. Dore. Ah.